tal? Mi nombre es Luis Alberto Pineda Orozco, soy del grupo Y. Estamos tomando la materia de Estadística Inferencial 2, estamos en la unidad número 2. Estamos tomando la materia con el profesor Juan Morales en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial. El primer tema que vamos a ver en esta unidad es el tema 10.2, que es la correlación. Tenemos unas definiciones, las cuales dicen: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de la correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, que lo desarrolló entre 1857 y 1936. Él fue el quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Número 1. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual a R o menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Número 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, intercambie todos los valores de X y Y, y el valor de R no sufrirá cambios. Número 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal que no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no es lineal. Número 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Número 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Número 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Bueno, ahí tenemos unas definiciones de lo que son las correlaciones. Vamos a ir al primer ejemplo. Aquí tenemos los datos de el Minitab. Los vamos a ir abriendo en lo que cargamos nuestros datos. Entonces dice: ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos del StatLib y Brain Size and Head Size and Intelligence in Monozygotic Twins, de tramo, etc. Neurology, volumen 50, número 5. Nos pregunta que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y la otra pregunta dice que para las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces, esos datos los vamos a ver aquí en Minitab. Ok, aquí tenemos los 10 datos. Tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Entonces, para empezar a desarrollar y contestar lo que nos pide el ejercicio, vamos a irnos estadísticas básicas. Nos vamos a lo que es correlación. Seleccionamos el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Seleccionamos el método correlación de Pearson.
y le damos a aceptar. Y bueno, aquí tenemos los datos. Ah, tenemos que la correlación de Pearson es de 0.179 y el valor de P es de 0.620. Entonces, con esto damos por concluido de que no tenemos evidencia suficiente, lo que nos pide aquí en el ejercicio, que no, hay no existe la evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Entonces, para contestar la siguiente pregunta, si las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, entonces vamos a aplicar lo que es una gráfica. Nos vamos a gráfica. Nos vamos a gráfica. Estadística básica. Gráfica de dispersión. Corregresión. Aceptar. Aquí vamos a seleccionar en las variables Y el coeficiente intelectual y en las X el tamaño del cerebro. Le damos a aceptar. Y bueno, aquí tenemos la gráfica. Vemos que, por ejemplo, si ponemos el cursor, el tamaño del cerebro de centímetros cúbicos de 965 y el coeficiente lector de 90, 1077 el tamaño del cerebro y el coeficiente lector de 97, entonces no hay tanta variación. Tomamos esta gráfica para anexarlo a las evidencias. También nos vamos a tomar como evidencia los valores de la correlación. Y por último, en este ejercicio podemos utilizar lo que es el asistente. Nos vamos al asistente, nos vamos a donde dice regresión. Regresión simple. En el Y vamos a seleccionar el coeficiente intelectual. En el X el tamaño del cerebro. Nos vamos a lineal. El número de significancia va a ser el 0.05. Le damos a aceptar. Y bueno, aquí tenemos todos los datos. Aquí tenemos el modelo de regresión en que se puede explicar que el 3.21 de la variación en un coeficiente intelectual. Aquí lo tenemos. La correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa. Entonces, estas gráficas también las vamos a usar como evidencia. Y aquí en Minitab tenemos más gráficas. Una gráfica ajustada por el modelo lineal.
informe de predicción. Aquí nada más nosotros teníamos 10 datos, pero aquí tenemos una predicción con muchos más datos. Entonces vamos a utilizar esto como evidencia también. Y bueno, eso sería el ejercicio número 1. Bueno, continuando con el ejercicio número 2, es sobre el calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, o CO2, como es conocido. A continuación se presentan las concentraciones en parte por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Force Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Entonces estos datos los vamos a calcular en Minitab. Aquí tenemos los 10 datos de CO2 parte por millón y temperaturas en grados centígrados. Entonces, nos vamos a ir a estadística básica. Nos vamos a ir a correlación. Vamos a tomar lo que son las temperaturas por millón de CO2 y temperatura en grados centígrados. Aquí la dejamos en correlación de Pearson. Aquí tenemos la evidencia suficiente para decir que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Entonces, es lo que nos pide el ejercicio. El valor, como vemos aquí en Minitab, el valor de P es de 0.001, es menor al 0.05 que debería de pedir, con una correlación de Pearson del 0.892. Entonces, esta sería la evidencia de nuestro segundo ejercicio del tema de correlaciones. También lo podemos hacer por medio del asistente. Aquí lo tenemos. Entonces, si usamos el asistente, vamos a regresión. Vamos aquí, seleccionamos el CO2 y la temperatura, le vamos a alinear, le vamos a aceptar. Y bueno, aquí nos va a mostrar Minitab más datos. Entonces, aquí tenemos el modelo de regresión, puede explicar que el 79.56% de la variación en CO2 parte del millón es alto, y la correlación positiva de R es de 0.5, indica que cuando la temperatura de ser aumenta, el CO2 por parte de también tiende a aumentar. Entonces, esto también lo usaremos como evidencia de la respuesta que nos pide el ejercicio número 2. Entonces, usamos este. Y aquí podemos usar alguna gráfica. Evidencia para nuestra presentación. Y con eso concluimos lo que es el tema
de correlación. Entonces ahora nos vamos a lo que es el 10.3, que es regresión. Dice definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Aquí tenemos unas definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable, en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente de una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre el valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo Y observada y Y predicha. La recta satisface la probabilidad de mínimos cuadrados y si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y predicha. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ir abriendo los datos que tenemos aquí en Minitab para irlos adelantando. Ok, dice, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la regresión de la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces esperamos a los datos de Minitab. Aquí estamos esperando a que carguen los datos. Aquí tenemos la edad del hombre. Tenemos 40 datos y el tamaño de la cintura del hombre conforme a su edad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es irnos a estadística básica. Nos vamos a ir a correlación. Seleccionamos ambos, le damos a aceptar. Y bueno, aquí tenemos la correlación de Pearson y el valor de P. Los vamos a ir adjuntando en nuestra evidencia. Ok, entonces al parecer aquí vamos a tener que usar una calculadora. Ok, entonces aquí tenemos estos valores. Vamos a irnos otra vez a Minitab. Vamos a sacar otra vez estadística básica. Vamos a ir a
estadística, vamos a ir a regresión, y de regresión vamos a agarrar lo que es la opción número 1. En Y vamos a utilizar lo que es el tamaño de cintura, y en X la edad del hombre. En opciones hace el 95% de confianza y le damos a aceptar. Aquí tenemos una gráfica. Aquí nos muestra, por ejemplo, aquí el hombre del tamaño de cintura. Entonces aquí se va haciendo la gráfica en una línea ajustada. Entonces usamos esta como evidencia. Ahí lo tenemos. Y aquí nos dice, nos da un tamaño de cintura con centímetros del hombre. Entonces aquí nos da ah, esta fórmula que vamos a utilizar para determinar cuánto es el valor de 20, 40 y 60. Entonces si nos vamos a la calculadora y ponemos 59.64 más .6259 es igual a 60 por 20. Ok. 59.64 más 0.6259 por... Bueno, está dando un valor demasiado alto. 64 más 26259 es igual a 60.26. 60.26 por 20 es igual a entonces, continuando con el ejercicio, vamos a hacer la suma que nos indica la gráfica que nos arrojó. Entonces es 59.64 más .6259 por 20, que son de los años. $72.158. Entonces si le damos por por 40 nos da 84.676, y si lo damos por 60 nos da un total de 97.94 centímetros. Eso dependiendo de la edad de los hombres. Ese es el tamaño de la cintura que van a tener. También nos podemos apoyar con lo que es el asistente. Nos damos asistente, nos damos regresión. Regresión simple.
Entonces en la columna de Y seleccionamos el tamaño de cintura y en la X la edad de los hombres. Y le damos aquí en el modelo lineal, le damos a aceptar. Y bueno, aquí ya tenemos todos los datos que nos arroja el asistente. Entonces copiamos nuestra evidencia. Lo agregamos aquí. Entonces dice que la relación entre tamaño de cintura de hombre y edad es estadísticamente significativa. El modelo de regresión puede explicar el 71.41 de la variación en el tamaño de cintura del hombre, y la correlación positiva R de 0.85 indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de cintura del hombre también aumenta. Y aquí tenemos unas gráficas que también hacen referencia a lo que nos indica los datos en el asistente. Podemos tomar esta parte de lo que nos arroja el asistente como evidencia. Entonces, ese sería el ejercicio número 1 en cuestión del tamaño de cintura de los hombres. Ahora nos vamos al ejercicio número 2. Dice, a continuación se presenta la edad de mujeres las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura de mujeres de edad entre 18.36 y 54 años. Entonces nos vamos a Minitab. Nos vamos a lo que es estadísticas. Nos vamos a regresión. Nos vamos a la primera opción. Cintura de mujeres, cintura de hombres, la cintura de las mujeres y la edad de los en cuestión a su edad. Le damos a aceptar. Y bueno, aquí nos da otros datos, nos muestra esta gráfica y aquí tenemos la fórmula para determinar la cintura de la mujer dependiendo a su edad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner 54.12 más .8095 por, dice el ejercicio, que la edad de 18.36 años, 18.36 años, nos dan igual de 68.98 centímetros en la cantidad del tamaño de la cintura de las mujeres. Entonces tenemos 68.98 en la edad de 18.36. Y para los 50 años, 54 años que nos pide, es de 97.83.
Entonces, esto quiere decir que sí hay un aumento considerable en el tamaño de las mujeres conforme va creciendo, conforme van, eh, entre más años tengan, más grande es su cintura. 98 es igual a 97.83. Aquí tenemos, igual podemos utilizar el asistente. Vamos a regresión simple. En la Y utilizamos el tamaño de la cintura y en X la edad. Vamos al modelo lineal, le damos a aceptar. Y bueno, aquí ya tendríamos estos datos. Dice que la correlación positiva indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura en centímetros también tiende a aumentar. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo en nuestros ejercicios. Con esto concluimos el ejercicio número 2 de lo que son el tema 10.3, que es regresión. Sí, bueno, continuamos con el tema 10.4, variación a intervalos de predicción. Dice las definiciones: suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y predicha, que Y es el valor predicho y Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y predicha. La desviación total de XY es la desviación vertical, y que es la distancia entre el punto XY. La recta horizontal que pasa por medias muestrales. La desviación explicada es la distancia vertical de Y predicha, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la desviación vertical Y predicha menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY de la recta regresión. La distancia Y menos Y predicha también se conoce como residuo. Aquí tenemos unas desviaciones. La desviación total, que es Y menos Y predicha, es igual a la desviación explicada, que es Y predicha menos Y testada, con la suma de desviación sin explicar, que es Y menos Y predicha. Aquí tenemos un ejemplo que dice: imagina una muestra de datos pareados XY que incluyen los valores específicos de 5,19. Entonces aquí tenemos pues, graficado entre 19 y 5, que es aquí el punto donde lo está marcando. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Esta evidencia es suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y predicha es igual a 3 más 2X, y la media de los valores de Y está por Y pareada es igual a 9. Aquí tenemos otro ejemplo. Uno de los datos mostrables es X igual a Y y Y es igual a 19. El punto 5,3 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha es igual a 3 más 2X, que produce una Y predicha de 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir sustituir X, que es igual a 5, en la ecuación de regresión de Y predicha, de que es 3 más 2X, para obtener Y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre el señalar que existe una relación lineal, mejor descrita como por medio de la recta de regresión. Otro ejemplo
es para X es igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha igual a 13 y Y es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión si se le denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total a partir de Y testada igual a 9 del punto 5,19 es igual a Y menos Y testada igual a 19 menos 9 que da igual a 10. La desviación explicada y la desviación sin explicar. Entonces, con esto nos vamos a otra definición. Dice, la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales y la variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Entonces dice que la variación total es la sumatoria de Y menos Y testada al cuadrado. Variación explicada es la sumatoria de Y predicha menos Y testada al cuadrado. Variación sin explicar es la suma de Y menos Y testada al cuadrado. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular proporción de la variable Y que puede especificarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de la variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada, variación explicada sobre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y, una estimación del intervalo de un parámetro que suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de variables se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de intervalo de predicción requiere una medida a la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denotado con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Entonces nos vamos a ir al primer ejemplo. Vamos abriendo los datos en Minitab. Dice... Ejemplo, el peso y consumo de combustibles de datos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas sobre galón. Dice, número 1, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Número 2, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Bueno, aquí tenemos las preguntas. Bueno, por ejemplo, el número 3 dice, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en la carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustibles en carretera? Número 4, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Aquí tenemos los datos. Tenemos marcas de autos, pues creo que si no son todas, la mayoría o las más conocidas. Acura, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Ford, Dodge, Honda, Infiniti, Kia, Jaguar, Lexus, Lincoln, Nissan, Pontiac, Saturno, Toyota, Volvo. Bueno, de todos el modelo, pues aquí tenemos es la marca, el tipo de modelo, Impala, Malibu, Charger, Focus, Accord, y bueno, cada uno con su especificación en peso, longitud de pulgadas, el peso lo marca en libras, frenado en pies, cilindros, desplazamientos, las millas que gasta por galón en la ciudad, las millas por galón que gasta en la carretera, gas invernadero en toneladas de CO. Aquí tenemos en total 32 datos, en los cuales nada más vamos
vamos a ir contestando lo que son las preguntas. Entonces nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a regresión, nos vamos otra vez a regresión, modelo ajustado de regresión. Y bueno, aquí en respuestas vamos a poner millas por galón en carretera. Y los predictores va a ser peso en libras. Modelo, no. Vamos a ir a gráficas. Y vamos a poner las 4 en 1. Residuos va a quedar aquí como regular. Y damos a aceptar. Y aceptar. Bueno, aquí tenemos la gráfica. Que vamos a usar como evidencia en nuestra presentación. Entonces, gráfica de probabilidad normal, contra ajustes, contra orden, un histograma. Y acá tenemos más datos. La regresión por galón de la sección ajustada, valor de F, valor de P, resumen del modelo, coeficientes, término constante, peso en libras, ecuación de regresión, carretera millas por galón, son 37 millas por galón, un residuo de 8.476, un ajuste de 28.524. Y aquí tenemos todos estos datos, los cuales, por ejemplo, aquí el peso en libras da 268.680, un error de 30 galones, falta de ajuste, aquí tenemos un error de un galón, aquí tenemos todos estos datos. Entonces aquí nos muestra un poco de lo que sucede con el peso y y la cantidad de combustible que se toma. Entonces usamos estos datos como evidencia. Bueno, entonces también podemos checarlo los siguientes datos. Nos vamos a estadística, estadística básica, correlación, le vamos a checar la correlación. Seleccionamos peso en libra, carretera millas por galón y le damos a aceptar. Aquí tenemos la correlación que es de menos 0.806. Y también vamos a hacer el punto número 4. Vamos a predecir
el consumo del combustible en carretera. Entonces vamos a militar, le damos a estadística, regresión, regresión, le damos en predecir y aquí le ponemos las 4000 libras. Aceptar. Entonces nuestra predicción dice que tenemos un ajuste del 27.027, el doble de ajuste es del 0.49, nivel de confianza es del 95%. Entonces aquí tendríamos todos estos valores. Carretera, las millas por galón es de 50.50 galones y el peso es de 58.69. Entonces utilizaremos estos datos también como evidencia en esta presentación. Y la predicción. Y bueno, ese sería el ejercicio número 1. El ejercicio número 2. Ahora vamos a hacer el ejercicio con estatura y peso de hombres. Y se supone que tiene valores pareados que consisten en estatura en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Entonces son las mismas preguntas que el ejercicio anterior. Eh, Esperamos a que cargue mi tab. Aquí tenemos igual los datos de estatura, el pulso por latido, precisión sistólica, presión diastólica, colesterol, índice de masa muscular, músculo por centímetro, codo, muñeca y brazo. Entonces nos vamos a ir a estadística, regresión, regresión de nuevo, y mostrar modelos de regresión. Aquí vamos a dar estatura por pulgadas, peso en libras, le damos en gráficas, las 4 en 1, aceptar, aceptar. Aquí tenemos la gráfica que nos arroja la gráfica de residuos por estatura en pulgadas. Vamos a ver como evidencia. Bueno, nos vamos a tenemos las gráficas, ahora vamos a calcular, vamos a estadística básica y nos vamos a correlación, seleccionamos peso en libras, estatura en pulgadas, vamos a aceptar. Aquí tenemos la correlación de Pearson y el valor de P, que es de 0.01.
Aquí tenemos la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres y su peso. Entonces, si hay la evidencia suficiente para determinarlo. Y de nuevo, para resolver el punto número 4 que indica el problema, nos vamos a estadística, regresión, vamos a predecir, y peso en libras es de vamos a medir sus 70 pulgadas. Bueno, aquí tenemos los valores de la predicción. Bueno, con estos datos tenemos la predicción de un ajuste del 62.19, doble de ajuste de 1.67, un nivel de confianza 58.79 al 65.59, y estatura global de 58 más 0.599. Entonces usamos estos datos para nuestra evidencia. Bueno, continuamos con el tema 10.5, regresión múltiple. Dice, una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y y dos o más variables de predicción x1, x2 o hasta xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 más bx y xk, etcétera, etcétera. Objetivo, usar datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirve para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cercano al 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa la R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada por el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada a valor de P. El valor de P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor de P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta que de una prueba de hipótesis nula que B1 igual a B2. El rechazo de 1 y B2 o implica al menos uno de los B1 y B2 no es cero, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P, selecciona una ecuación que tenga significancia general tal como la determinación de valor P. Considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trata de incluir solo unas cuantas variables. Tenemos el primer ejemplo.
Vamos a ir abriendo lo que es Minitab. Dice rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible de carreras de millas por hora sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil y su longitud de frenado y la cantidad de cilindros y de su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determina la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 135 pulgadas y 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utiliza solo valores resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera de la mejor ecuación de regresión? Entonces vamos aquí a Minitab. Tenemos también las marcas de carros, modelos, pesos, desplazamientos. Entonces vamos a hacerlo en Minitab. Vamos a estadística básica, no, regresión y modelo de regresión. Aquí vamos a poner carretera, millas por galón, y aquí vamos a poner peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Nos vamos a las gráficas, ponemos 4 en 1, vamos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos una gráfica, bueno, 4 gráficas en un apartado. Lo tomamos como evidencia del ejercicio. Y aquí los galones, aquí tenemos estos datos. Aquí tenemos todos los datos de la fuente de regresión: 5 galones, 276, y longitud de pulgadas, frenada de pies, 0.009, 0.006, cilindros 0.645, 0.645, desplazamiento. Entonces tenemos esto, los coeficientes, constantes de peso, libras, longitud, valor de T, valor de P, carretera, millas por galón. Tenemos estos datos. Que vamos a tomar como evidencia de nuestro ejercicio, nuestro primer ejercicio. Y vamos a tener eso. Entonces, si nos vamos a una predicción, nos vamos a estadística, regresión. Ahora nos vamos a la predicción. Peso en libras de 4.000.
6, 3.5. Tenemos nuestra predicción, un ajuste de 31.055, el índice de eficacia del 95% es de menos 0.060 al 62.17. Entonces también lo tomaremos como evidencia. También podemos utilizar otra manera que sería estadística, regresión. Nos vamos a factorial plots, gráficas factoriales. Peso en libras, cilindros y desplazamientos. Está aquí nuestra gráfica. También podemos hacer la otra forma que es estadística, regresión, gráfica de contorno, peso en libras, desplazamiento, vibración. También tenemos nuestra gráfica como evidencia de que aquí nos muestra peso en libras, desplazamiento de capacidad en volumen, 2600, 2800, 3000 y se va. Esto sería nuestro ejercicio número 1. Vamos al ejercicio número 2. Dice, vamos a ir abriendo Minitab. Dice ejercicio de colesterol en hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos que determine la mejor ecuación de regresión del colesterol sea la variable de respuesta Y. Utiliza distintas variables de predicción, la edad, la estatura y el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Mide 70 pruebas especiales de 5 y 63 de 90 centímetros. Utiliza solo los variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica de tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos por niveles claro en la mejor ecuación de regresión? Entonces nos vamos a Minitab.